Muy buenos días, espero se encuentren bien. Hoy tenemos el gusto de hablarles de la neuropsicología de las agnosias. Mi grupo está compuesto por María José Angulo, María Nayeli Caicedo, Angie Tatiana Náñez, Laura Fernanda Cañas y quien les habla, Camilo Tapia. Espero les guste y tengan una mañana llena de conocimiento. Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Náñez y les vengo a hablar sobre la neuropsicología de la función agnóstica. La agnosia es un trastorno poco común por el cual un paciente es incapaz de reconocer e identificar objetos, personas o sonidos usando uno o más de sus sentidos a pesar de que estos funcionan normalmente. El déficit no se puede explicar por problemas de memoria, atención, lenguaje o desconocimiento de los estímulos. Por lo general se ve afectada a una de las modalidades sensoriales. Por ejemplo, es posible que un paciente con agnosia no pueda identificar una taza a simple vista, aunque es posible que pueda distinguir su color e identificar al tacto por su forma y textura. Hay dos formas de agnosia, la asociativa en la cual se presenta un fracaso en el reconocimiento a pesar de que no hay déficit en la percepción. Los pacientes con esta agnosia asociativa normalmente pueden dibujar, unir o copiar objetos, mientras que los pacientes con agnosia perceptiva no pueden. Y en la perceptiva hay una falla en el reconocimiento debido a déficits en las primeras etapas del procesamiento perceptivo. Tipos de agnosia. Hay tres tipos principales de agnosia según el tipo de sensación involucrada. Dentro de estos está la visual, que se refiere a un impedimento en el reconocimiento de objetos presentados visualmente, a pesar de que el campo visual, la agudeza, la visión del color, la discriminación del brillo, el lenguaje y la memoria son normales. Los pacientes pueden reconocer objetos utilizando otras modalidades sensoriales, aunque a veces el deterioro es peor para ciertos tipos de objetos, por lo que se debe probar una variedad de objetos para diagnosticar con precisión. Se considera que esta es la agnosia más común. Esta agnosia se divide en dos subtipos: la agnosia visual aperceptiva, que se refiere a una anomalía en la percepción visual y el proceso discriminativo. Estas personas no pueden reconocer objetos, dibujar o copiar una figura, no pueden percibir las formas correctas del objeto, aunque el conocimiento de este está intacto. Esta agnosia se asocia típicamente con lesiones en la corteza occipital parietal. Y la agnosia visual asociativa, que consiste en una dificultad para comprender el significado de lo que están viendo. Pueden dibujar o copiar, pero no saben lo que han dibujado. Perciben correctamente la figura y conocen el objeto cuando se les prueba con información verbal o táctil, pero no pueden identificarlo. La agnosia visual asociativa suele asociarse con un daño en la corteza occipitotemporal inferior bilateral. Dentro de los tipos de agnosia visual se encuentran la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros familiares. A menudo pueden identificar otros aspectos como el género, el cabello y emociones. Esto resulta del daño en el área fusiforme de la cara, ubicada en la corteza temporal inferior en la circunvolución fusiforme. Un ejemplo de esto es el señor P en el libro de Oliver Sack, el hombre que confundió a su esposa con un sombrero. El otro tipo es la simultagnosia, que es la incapacidad de reconocer y clasificar objetos cuando aparecen juntos, pero pueden reconocerlos cuando aparecen solos. Se han descrito dos formas de simultagnosia, que son la simultagnosia dorsal, donde los pacientes no pueden ver más de un objeto a la vez. Por ejemplo, cuando se les presenta una imagen con varios objetos, es posible que solo informen de una cosa a la vez. Cuando su atención se desvía hacia otra cosa, solo pueden identificar esa, y las otras desaparecen. A menudo tienen dificultades para leer, ya que implica ver más de una palabra a la vez. Chocan con objetos que están muy juntos y se asocia típicamente con lesiones en la corteza occipitotemporal bilateral. Y la simultagnosia ventral, donde no se pueden identificar más de un objeto u objetos complejos a la vez, aunque se puede ver más de un objeto a la vez. Son incapaces de percibir una imagen completa como una y derivar un significado de ella. Por ejemplo, en una imagen del cielo nocturno con estrellas y la luna llena, pueden identificar la luna como una bola sin poder deducir el significado de la imagen completa. La simultagnosia ventral se asocia con lesiones en la zona occipital inferior izquierda. De aquí se desprende la agnosia del color, que es la incapacidad de identificar y distinguir colores a pesar de que la visión básica del color y los mecanismos de discriminación del brillo están intactos. Por lo general, estos pacientes tienen una lesión en la región occipitotemporal izquierda del cerebro. También está la agnosia topográfica, que es la incapacidad de orientarse hacia el entorno debido a la incapacidad de interpretar información espacial.
Estos pacientes tienen una buena memoria del diseño y los detalles de los lugares que conocen bien, pero no pueden navegar a través de ellos. Está asociado a una lesión en el área cingulada posterior derecha del cerebro. La agnosia de los dedos, que es una dificultad para nombrar y diferenciar entre los dedos de una mano y la mano de otras. No se refiere necesariamente a la incapacidad de identificar un dedo como un dedo. Es parte de la constelación de síntomas que a menudo se conoce como síndrome de Hetzman, que incluye acalculia, agrafia, agnosia de los dedos y desorientación izquierda-derecha. Y por último está la kinetopsia, que se refiere a la incapacidad de percibir el movimiento. Mi nombre es María Nayeli Caicedo Cortés y teniendo en cuenta lo que nos explicaba la compañera anteriormente sobre las agnosias, existen 3 tipos: la agnosia visual, la auditiva y la táctil. Entonces básicamente yo entraría a explicarles sobre la agnosia auditiva. La agnosia auditiva es la incapacidad de reconocer sonidos a pesar de la audición intacta. Existen 4 tipos de agnosias auditivas. La ponagnosia es la incapacidad de reconocer voces familiares. Pueden reconocer las palabras dichas por otras personas, pero a la hora de reconocer las familiares se les dificulta. Se asocia a daños en ciertas partes de la región del sonido. La agnosia auditiva verbal es la incapacidad para comprender las palabras habladas, pero pueden leer, escribir y hablar de una manera normal. La agnosia auditiva no verbal es la incapacidad para comprender sonidos y ruidos no verbales. Esta se asocia con escasa comprensión del habla. La amusia es la incapacidad de reconocer la música. No pueden comprender que ciertos tipos de sonidos representan música y por lo tanto no pueden distinguir la música de otros sonidos. La agnosia táctil se refiere a la incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto. Pueden nombrar objetos a simple vista. Existen 3 tipos de agnosia táctil. La amorfognosia es la incapacidad de identificar el tamaño y la forma de los objetos mediante el tacto. Por ejemplo, un triángulo o un cuadrado se les dificulta reconocerlos. La anosognosia es la incapacidad de identificar cualidades distintivas como la textura y el peso, como por ejemplo se les dificulta identificar la textura del algodón, el peso de la madera, entre otras cosas. La simbolia táctil es el reconocimiento deficiente por el tacto en ausencia de homorfognosia y alinopsia. Bueno, mi nombre es Camilo Tapia y yo les voy a hablar sobre la etiología. Comenzamos a decir pues que la agnosia suele resultar de diversas afecciones neurológicas, como por ejemplo digamos accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones, demencia o algunas causadas digamos por toxinas, por intoxicación de monóxido de carbono, lesiones en la cabeza, trastornos del desarrollo u otras afecciones neurológicas. Tenemos que pues los síntomas dependen del área cerebral afectada y pues que las personas con agnosia generalmente conservan digamos sus capacidades cognitivas. La agnosia ocurre cuando hay un daño cerebral a lo largo de las vías que conectan las áreas del procesamiento sensorial primario. Estas áreas pues incluyen típicamente lo que tiene que ver con la corteza parietal posterior y las regiones occipitotemporales. En su epidemiología tenemos que las formas más puras de agnosia pues son muy raras y que por lo menos el 1% de los pacientes neurológicos tienen agnosia. También tenemos que la agnosia visual es el tipo de agnosia más común y es la que mejor está descrita. Historia y física. La historia clínica es un elemento muy importante, el cual se debe tener en cuenta para poder detectar un caso de agnosia. Las pistas para el diagnóstico y la etiología a menudo implican una entrevista detallada con el paciente y los miembros de la familia o cuidadores,
para poder identificar el tipo de agnosia que tiene la persona. Es mucho más difícil diagnosticar a un paciente cuando carece de los conocimientos de su déficit. Por ello, la historia clínica revelará pistas importantes que apunten hacia el tipo de agnosia, dado que muchas veces la memoria y la cognición no se ven afectadas. Y así ya podemos seguir con la evaluación inicial. Esta implica pedir a los pacientes que identifiquen objetos comunes a través de la vista, el tacto y el olfato. Para ello se realiza un examen físico completo para detectar cualquier déficit primario en los sentidos individuales, como por ejemplo en el campo visual, la agudeza, la lectura, el dibujo. También se realizan pruebas de audición, entre otros, y en la capacidad de comunicarse, que pueda inferir con la identificación de objetos, en la parte de lo que tiene que ver con la memoria, la cognición y la atención. También se debe tener muy en cuenta la afasia. Unos buenos ejemplos para la identificación serían los siguientes. Por ejemplo, para evaluar la agnosia visual hay que mostrarle al paciente varios elementos familiares, como por ejemplo unas llaves, un bolígrafo, un plátano, y pedirle que nombre los objetos. Es importante identificar la agnosia visual y la afasia. Para la prosopagnosia hay que mostrarle al paciente fotografías de personas famosas, sus familiares y de ellos mismos. Para la agnosia de color hay que mostrarle tarjetas con colores sólidos y pedirles que nombren los colores. Para la simultagnosia hay que presentarle imágenes con varios objetos o personas y pedirles que identifiquen lo que ven. Para la agnosia táctil hay que pedirle al paciente que coloque en cada una de sus manos un objeto similar y después pedirle al paciente que identifique solo con el tacto los objetos que tiene en su mano. Para esta prueba hay que asegurarse que el paciente no pueda ver. Con esto tenemos que la capacidad para identificar al menos en un 50% los estímulos probados sugerirá que el diagnóstico es una agnosia. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evaluación. El diagnóstico es principalmente clínico, se basa en la historia clínica y el examen físico del paciente. En este también se suele incluir el examen neurológico completo, un examen psicológico y pruebas estandarizadas de la función cerebral del paciente. En esta se deben descartar que la anomalía que presenta el paciente sea por una enfermedad que se pasó por alto o por alguna instrucción mal dada al paciente en general. Otras pueden ser las cataratas o algunas afecciones neurológicas, tales como la dispraxia o la disfasia, que a veces suelen presentar los mismos síntomas en la persona. El diagnóstico se complementa con una neuroimagen completa. Para esta se utiliza el TC de la cabeza y la RM del cerebro para buscar la etiología de la enfermedad. La prueba estandarizada que se utiliza para medir cognición y memoria son el Mini-Mental, la evaluación cognitiva de Montreal y el ADAS-Cog. Y la prueba estandarizada para afasia generalmente se usa la prueba de nombre de Boston y la batería de afasia occidental. El manejo y el tratamiento. Para las agnosias no existe una cura directa. La terapia ocupacional, la rehabilitación y la terapia del habla son importantes para el paciente, ya que estas ayudan y le enseñan al paciente a enfocarse en las modalidades sensoriales que todavía tiene intactas, y con esto se busca compensar la modalidad sensorial que tiene deficiente. La
La intervención busca ayudar al paciente, a sus familiares y a sus cuidadores cercanos a que se adapten a esta nueva condición del paciente, pero sobre todo la intervención se enfoca en ayudar a que el paciente se adapte a su nueva condición y pueda empezar a funcionar de una forma independiente dentro del contexto en el cual éste se desenvuelve. El tratamiento también busca en lo posible tratar las causas subyacentes, pues cuando estas son posibles. Por ejemplo, se hace con la prevención de accidentes cerebrovasculares, cirugías para los abscesos cerebrales y la radiación para los tumores cerebrales también puede ser una de estas. Las señales y estrategias alternativas buscan funcionar como pistas para las personas con agnosia. Esto se enfoca en que las personas utilicen sus otras modalidades sensoriales que tienen intactas, pues para compensar la modalidad sensorial deficiente. Un ejemplo de esto son las personas con agnosia visual. A estas se les suele enseñar a identificar todo mediante el tacto. Otro es que las personas con agnosia auditiva aprendan a leer y escribir todo mediante los labios. Y las personas con prosopagnosia se les enseña a reconocer la voz de las otras personas. Otra estrategia que puede funcionar son las estrategias organizacionales. Un ejemplo de estas pueden ser las estrategias de orden en las que las cosas del paciente deben estar en el mismo lugar todos los días. Estas más que todo funcionan para los pacientes con agnosia visual. Otra estrategia puede ser la de etiquetar todos los objetos, tanto del paciente como de la casa en general, para que él las aprenda a ubicar. Otra es proporcionar un entorno predecible para que el paciente pueda realizar una tarea en específica, y otra puede ser las rutinas. Realizar una rutina todos los días ayuda a desarrollar coherencia en la tarea que el paciente tiene que ejecutar. Para hablar del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta varias cosas. Es importante recordar que las formas puras de agnosia son muy raras, así que es importante evaluar y descartar que no sea una demencia, una afasia, sean estados de confusión agudos como delirios, alteración de la atención y falta de familiaridad con los estímulos, y asegurarse de que no haya ningún deterioro sensorial real como daltonismo, cataratas, pérdida de audición, neuropatía, entre otros. También hay que tener en cuenta que una vez se realice el diagnóstico, es posible que se necesite un equipo interprofesional que incluya oftalmología, patología del aura, neurología, audiología, habla, psiquiatría, terapia ocupacional especializada para que haya una evaluación detallada del estado sensorial y tenor conductual. Una vez realizado el diagnóstico, se realiza un examen neuropsicológico completo para probar la inteligencia, la función de la memoria, la competencia lingüística y evaluar el procesamiento sensorial perceptivo. Hablando ya del pronóstico, para la mayoría de los pacientes con agnosia, la recuperación completa no es posible y la calidad de vida disminuye. Así que incluso cuando se produce la recuperación, casi nunca se completa. Y ahora a continuación les presentaré el caso clínico. Un buceador recreativo masculino de 57 años de edad, con antecedentes de hipertensión, así como una larga historia de migraña, fue llevado al departamento de emergencias quejándose de un repentino dolor de espalda severo, seguido de letargo, sensación de hormigueo e incapacidad para mover ambas piernas por 45 minutos, después de salir a la superficie de su segunda inmersión del día. Esto fue una profundidad máxima de 29 metros para una duración total de 44 minutos debajo del agua. Hoy ha realizado otra inmersión el mismo día a una profundidad máxima de 30 metros con una duración de 47 minutos debajo del agua, con un intervalo de 105 minutos entre las inmersiones en el que se comió una hamburguesa y bebió una botella de agua. Al ingreso, el paciente estaba aturdido y desorientado y presentaba debilidad bilateral de las extremidades inferiores, junto con sacudidas enérgicas de rodilla y tobillo bilateralmente. Después de hacerle varios exámenes al paciente, se le diagnosticó la enfermedad por descomprensión o
también conocida como la enfermedad de los buceadores, que es causada por la formación de burbujas en la sangre o los tejidos después de una reducción de la presión ambiental después de un buceo con gas comprimido. Estas burbujas pueden expandirse y lesionar los tejidos o bien obstruir los vasos sanguíneos de varios órganos, ya sea directamente o provocando pequeños coágulos de sangre. En las pruebas de los nervios craneales, la característica clínica más llamativa en el examen fue el deterioro severo de la agudeza visual con cero percepción de la luz en ambos ojos. A pesar de una objetiva disminución de su visión, nuestro paciente presentó anosognosia con respecto a su defecto visual. Cuando se le pidió que agarrara un objeto simple, se apresuró a extender la mano para agarrarlo, pero no pudo localizarlo visualmente. Comenzó a confabular respuestas al contar los dedos en las que el médico examinador no mostraba los dedos. Los reflejos populares estaban intactos, lo que sugiere una vía visual anterior intacta, y la fundoscopia, que se usa para detectar problemas del ojo, no presentaba complicaciones. La resonancia magnética del cerebro demostró evidencia de múltiples focos bilaterales generalizados de edema general a lo largo de los hemisferios cerebrales y también involucrando el cerebelo, con la correspondiente difusión restringida observada en estas regiones, consistente con múltiples embolos agudos bilaterales. La resonancia magnética de la columna no mostró patología discernible, a pesar de que el paciente demostraba signos neurológicos evidentes de descomprensión espinal. Después de ver los síntomas y examinar su lesión en el lobo occipital, se confirmó que el paciente tenía el síndrome de Anton, que es la negación flagrante de la pérdida de la visión o también llamada anosognosia visual, asociado a la confabulación en la fijación de la pérdida visual manifiesta y ceguera cortical. Con frecuencia, pacientes con daño a los lóbulos occipitales bilateralmente también tienen daños en su corteza de asociación visual, que puede explicar potencialmente su falta de conciencia de lo visual. La persona que sufre esta condición no está disimulando ni fingiendo, sino que realmente es incapaz de detectar que no puede ver y actúa como si poseyera la capacidad de percibir el entorno a través de sus ojos. En esta situación, el sujeto confabula visualmente, es decir, genera mentalmente y de manera inconsciente el contenido que vería, en ocasiones empleando para ello información de sus otros sentidos, con lo que a veces puede parecer que tiene cierta precisión. Esto encaja perfectamente con el paciente al tener infartos hospitales embólicos que causan ceguera cortical y anosognosia visual, ya que mantuvo una sorprendente fe en su aptitud visual a pesar de un déficit evidente.